Familia Vida en Plenitud, muy buenos días. Qué bueno es estar con ustedes en esta mañana y poder compartir una palabra de aliento y de ánimo. Pero antes de seguir adelante, pues quiero que podamos dar gracias a Dios por su favor, por su misericordia y que podamos con libertad expresar nuestro gozo y nuestro agradecimiento al Padre Eterno. Señor, gracias. Gracias te damos porque tú eres bueno, misericordioso. Lento para la ira, pero grande en tu misericordia y verdad, Señor. Gracias porque sabemos que tú en nosotros nos llevas a vivir una plenitud de vida en Cristo Jesús y nos llevas a manifestar todas las cosas que tú nos has concedido en Cristo. Nos llevas a cumplir con nuestro llamado, con nuestra asignación de acuerdo a tu propósito eterno, Señor, con compromiso, obedeciendo tu buena voluntad, Señor, en nosotros, obedeciendo la voluntad santa, agradable y perfecta que has establecido para tus hijos, entendidos en ti, Señor, y creciendo cada día en ese conocimiento de tu gracia y de tu favor en cada una de nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos y creemos que tu gracia y tu favor nos guiarán constantemente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un poquito, eh, digámoslo, pensativo en cuanto a nuestro llamado y nuestra asignación, en cómo estamos respondiendo de diferentes formas a nuestro llamado. Eh, Esto me pone a pensar un poco en todas estas cosas y que debemos ser comprometidos con la causa eterna, que debemos ser obedientes a esa voluntad agradable del Padre en nosotros. Mm, Pablo es un ejemplo que tenemos en las Escrituras de cómo nosotros como hijos de Dios debemos responder a nuestro llamado. Algo que me ha estado como poniendo a pensar en estos días. Hablamos de la inteligencia espiritual de una manera muy clara, digámoslo, muy pertinente, pero en esa inteligencia espiritual, ¿cómo llevamos a manifestarla en medio de este tiempo, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de ese día a día que vivimos como hijos de Dios? ¿Cómo llevamos a manifestar esa inteligencia que está contenida en nosotros como hijos? Entonces Pablo definitivamente es nuestro mayor ejemplo en las Escrituras, y Jesús también es un ejemplo contundente que tenemos en las Escrituras, para saber cómo operamos y funcionamos para responder a nuestro llamado, para responder a la asignación que el Padre nos ha hecho. Todos los que estamos aquí definitivamente tenemos un llamado y una asignación. Algunos piensan que esto es solo para pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas. No, todos tenemos ese llamado y esa asignación que está contenida en cada uno de nosotros. Y Pablo definitivamente en su llamado o asignación responde a este mismo modo de diferentes formas, pero siempre llevándonos a un punto central y a entender una realidad que es de importancia muy grande para nosotros, que tiene un valor y una relevancia eh, para nosotros en esa asignación que Dios nos da. Eh, y aún en la asignación que Dios le da en la vida del apóstol Pablo, él responde de una manera contundente, que la asignación que Dios le ha dado a la vida de Pablo está aún por encima de todo lo terrenal, de su propia vida, de sus intereses personales. Y hace una declaración apostólica de manera contundente en Hechos 20:24, que quiero que sea el texto como base en este día para mirar algunas cosas importantes que debemos extraer de estas verdades que están contenidas en la Escritura. Hechos 20:24. Para Pablo no había nada más importante que cumplir con su labor, con su asignación. No había nada de más valor para él que eso. Ni estimaba, como dice él mismo, su propia vida, con tal que cumpla con el propósito de Dios. Eh, ni intereses personales, ni cosas, títulos, bueno, no sé, tantas cosas que de pronto el hombre busca. Para Pablo eso todo lo tenía por basura realmente, por ganar a Cristo, porque Cristo se incrementara en él y por dar a conocer a Cristo, por cumplir esa labor y esa asignación que el Padre le había hecho
cuando se le reveló de una manera clara también a su vida. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Creo que este es uno de los tantos versos que debemos tener claros en nuestra mente para entender la realidad de lo que Cristo nos hizo y cómo respondemos a esa realidad, cómo respondemos a ese llamado, cómo respondemos a esa asignación. Ahora la pregunta sería, ¿nos podemos comparar en alguna medida con la vida del apóstol Pablo? Pero de ninguna cosa hago caso, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, con tal que cumpla el propósito por el cual el Padre me ha constituido como hijo suyo. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿De qué cosa realmente era que Pablo no hacía caso? Esa sería una buena pregunta para hacernos. ¿De qué cosas no hacía caso el apóstol Pablo? Y seguramente habría una lista muy grande, ¿no? De persecuciones, de cosas temporales que estuviera viviendo, de cosas materiales que le quisieran dar, de odios, de comentarios, de tantas cosas, de títulos personales. ¿De qué cosas? Para Pablo, ¿qué cosas realmente no tenían relevancia en su vida? ¿De qué cosas no hacía caso realmente el apóstol Pablo? Pues yo lo puedo concluir en una sola frase, definitivamente. De nada, él no hacía caso de nada que le impidiera el cumplimiento del propósito de Dios. Él no hacía caso de nada que fuera un obstáculo para cumplir el llamado y la asignación que el Padre Eterno le había hecho. Él no hacía caso de nada que pudiera retrasarlo en el cumplimiento del propósito eterno. Definitivamente creo que al compararnos con él en estos tiempos modernos, vemos muchos distractores, vemos que le damos relevancia e importancia a tantas cosas, pero tristemente tengo que decirlo, no le damos importancia a cumplir el llamado y la asignación que el Padre nos ha dado a nosotros como sus hijos. Tenemos familias, tenemos distractores, tenemos en estos tiempos modernos tantas actividades que queremos hacer, tenemos tantos anhelos personales, tenemos tantos deseos personales que van por encima. Cuidado, no está malo tenerlos, no, 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 no. Pero el problema aquí es que todas estas cosas personales están por encima del llamado y del propósito eterno de Dios. Ahí es cuando viene el problema realmente, porque para mí es más importante ir a un cine que asistir a una reunión. Para mí es más importante ver un partido de fútbol que asistir a una reunión. Para mí es más importante eh, ir a visitar a mi tía todos los domingos o bueno, el día que sea, no importa el día, que asistir a una reunión. Para mí es más importante los asuntos temporales que los eternos. Y ahí es cuando realmente yo miro a Pablo y digo, eh, son los mismos tiempos. Alguno dirá, "Ah, pero es que en ese entonces no había tantas cosas", pero cuando tú vas al libro de Corintios que estamos mirando en estos días, te das cuenta que aún lo que ellos vivían era como que tenía más presión que lo que vivimos nosotros ahora. Vivían tantas circunstancias, habían tantas cosas en esos tiempos también que querían contaminar al hombre y distraerlo del propósito de Dios. Es lo mismo, pero nosotros le damos más importancia y relevancia a cosas temporales que al propósito, que al llamado, que a la asignación que el Padre Eterno nos está haciendo. Hermano, hoy no puedo asistir porque hermano, discúlpeme, hoy voy a hacer, hermano, es que tengo que ir a una... Y habrán diferentes excusas y diferentes circunstancias, porque tal vez no hemos entendido que lo más importante para nosotros como hijos de Dios es cumplir con nuestro llamado y con nuestra asignación, es cumplir con el propósito que el Padre nos ha hecho. Ahí es donde radica la verdadera inteligencia espiritual, cuando crecemos en el conocimiento, pero aplicamos la sabiduría en ese conocimiento
de, de cumplir nuestro llamado y nuestra asignación. Eh, Definitivamente nada que impidiera el cumplimiento del propósito de Dios era importante para Pablo. Apóstol, mira, es que tienes que hacer esto o lo otro. No, primero el propósito de Dios. Y como dice él, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, en el mismo texto, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Es que definitivamente la importancia para Pablo no radica solamente en cumplir una tarea, sino en cumplir con algo que el mismo Padre Eterno le entregó, con una tarea, con un llamado, pero que el Padre Eterno le entregó, no fueron los hombres, no fue Pedro, no fue Bernabé, no, es una tarea apostólica que el Padre le ha asignado de una manera clara, de una manera contundente, ¿sí? El ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿De quién recibiste tu llamado? ¿De quién recibiste tu asignación? ¿No fue del Padre Eterno? ¿O fue del pastor Jorge, del pastor Abel? ¿De quién recibiste tu llamado? ¿Fue de un concilio? ¿Fue de una comunidad religiosa? ¿De quién recibiste tu llamado? Definitivamente cuando entiendo que mi llamado, el ministerio que recibí del Señor Jesús viene de Él mismo, tengo toda la capacidad para cumplirlo y lo hago con obediencia, con compromiso, con fidelidad realmente. ¿Quién le dio ese ministerio a Pablo? ¿Quién se lo entregó? ¿Quién te dio el ministerio a ti? Qué buena pregunta sería. Este ministerio no es algo que me den o que alguien me otorga, es Dios mismo quien me da el ministerio, como sucedió con el mismo apóstol Pablo, como lo estamos mirando. En Hechos 9, 15 al 16 dice algo que Dios le dice a Ananías respecto a Pablo. Hechos 9, 15 al 16. Y el Señor le dijo, aclaro, a Ananías, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, y porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Instrumento escogido me es este. Somos instrumentos definitivamente en las manos del Señor. ¿Para qué? Para cumplir un propósito, para llevar mi nombre, para darme a conocer en presencia de todos los que yo lo envíe, de los gentiles, de los que son, de los que no son, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y en este llamado y en esta asignación hay dos elementos indispensables que podemos evidenciar en la vida del apóstol Pablo, pero también en la vida de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo de cumplimiento del llamado y la asignación. El mismo Jesús es un ejemplo claro para nosotros de un cumplimiento, de un llamado. Acuérdense en que en medio de su dolor, al final de sus días, él declaró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando entendemos el llamado y la asignación, no queremos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre que nos envía. Él es el que nos envía. Eh, eh, Definitivamente hay dos elementos aquí muy claros en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Jesús realizó su ministerio y fue fiel y lo cumplió por amor al Padre. Por amor al Padre, que lo envía a hacer esta tarea. Por amor al Padre que le da todo lo necesario para el cumplimiento de su llamado y su propósito. Por eso la misma escritura dice, y Él nos constituyó ministros competentes del nuevo pacto. Él siempre, Jesús siempre quiso hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Y nosotros, ¿por qué estamos realizando nuestro llamado? ¿Por qué hacemos nuestro llamado y nuestra asignación? ¿Realmente lo hacemos como Jesús en este primer punto, por amor al Padre? ¿Lo hacemos por amor al Padre? ¿O por qué lo hacemos? ¿Por nuestro propio amor? ¿Por nuestros intereses personales? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por querer tener fama? ¿O por querer lograr alcanzar algo? ¿Por qué hacemos y por qué cumplimos nuestro llamado, nuestra asignación? Dice que Jesús siempre fue fiel por amor al Padre. Jesús siempre cumplió la voluntad del Padre. Juan 6:38 al 40 lo dice. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Wow, creo que está resumido aquí, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Realmente estamos haciendo la voluntad del que nos envió? ¿O estamos haciendo nuestra propia voluntad? Es que es como yo pienso, es como, no, yo creo que esto es así, y anteponemos nuestros intereses, nuestra propia voluntad a la voluntad del Padre. Y aquí es cuando empezamos a tener problemas y dificultades, cuando no entendemos nuestro llamado y nuestra asignación, no le damos el valor que realmente tiene, la prioridad que tiene. Entonces todo eso viene a ser secundario, y lo mío, mis intereses, mi vida, todo esto viene a ser principal, cuando es todo lo contrario. Entonces la primera pregunta que debemos hacernos: ¿por qué estamos realizando nuestro ministerio? ¿Por qué queremos cumplir con nuestro llamado? ¿Por amor al Padre? Por amor al Padre. Y esta labor de cumplir ese llamado y asignación por amor al Padre tiene dos caras, ¿no? Cuando amamos al Padre, esto tiene dos caras, y esta labor, como lo muestra Jesús, tiene dos caras. Hacer esta labor tiene realmente una cara de cómo se responde a Dios. ¿Cómo estamos respondiendo a Dios en nuestro llamado, asignación? Lucas 12:47 lo dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquel siervo que, conociendo, creo que aquí hay una generación de hijos que conocen la voluntad del Padre. Creo que estoy hablando con hijos que conocen su llamado, su asignación, el propósito eterno, la misión, la tarea que les ha encomendado el Padre, que conocen quién se las dio, que quieren hacer la voluntad de ese Padre eterno por amor al Padre. Y cuando esto sucede, dice que aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo, ni realizó la voluntad del Padre, ni cumplió con su llamado, ni cumplió con su voluntad, con su asignación, recibirá muchos azotes. Esa es una de las dos caras que tiene cuando trabajamos con amor al Padre, como debe ser. Y la otra cara es cómo se refleja en la gente. Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero han venido acá. ¿Cómo se refleja esto también en las personas? La labor, el trabajo que Dios me ha encomendado, ¿cómo lo reflejo yo en las personas? ¿Está produciendo un cambio? ¿Está produciendo una transformación? ¿Está produciendo un crecimiento? ¿Cómo se reflejan las personas? Empiezan a reconocer esas personas como diferentes. Aquellos que trastornan el mundo han entrado a Bogotá, han producido un cambio que donde quiera que vayamos, siempre lo he dicho, el Hijo de Dios donde quiera que va tiene que ser un agente de cambio. Donde hay tinieblas tiene que ser luz, donde hay enfermedad tiene que ser sanidad, donde hay discordias tiene que ser paz. Un verdadero hijo de Dios tiene que producir eso. ¿Cómo se refleja realmente en la gente? ¿Qué ven las personas en cada uno de nosotros? ¿Ven un hijo de Dios o a quién ven? ¿O a alguien que tiene deseos personales por encima de cualquier otra situación? Produce un efecto en las personas que los transforma, que los convierte en trastornadores y transformadores del mundo. Es que, hermanos, si nosotros cumpliéramos con esta labor, creo que las circunstancias en Colombia en este día serían diferentes, porque estaríamos convirtiendo todas las personas que nos rodean día a día en transformadores, en trastornadores de este mundo, de este sistema corrupto. Y eso sería maravilloso. No es que cambien el sistema, pero cambian el funcionamiento en su entorno, en su vida, en su día a día. Las cosas funcionan de diferente manera. Entonces, definitivamente, recuerden que nosotros hacemos esta labor es por amor al Padre, no por amor al concilio, no por amor a un pastor, no por amor a un ministro. Nosotros hacemos como Jesús esta labor, y como Pablo esta labor, por amor al Padre. Mateo 9:35 al 38 nos muestra ese Jesús que cumplía esta asignación por amor al Padre, pero también nos va a reflejar este segundo punto que vamos a ver. Jesús 9:35. Recorría Jesús, Mateo 9:35, perdón. Mateo 9:35. Ubíquese ahí, por favor. Recorría Jesús
todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cómo se refleja la gente? Por amor al Padre, cómo se expresaba en todas estas personas, sanaba, era evidente, se evidenciaba la vida del Padre eterno en Jesús, cumpliendo el designio de su voluntad, comprometido con la causa eterna. ¿Cómo será nuestro grado de compromiso con la causa eterna? ¿Qué estará por encima de esa causa eterna? 36, Mateo 9, 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y dice que Jesús cumplía su labor, recorría ciudades, recorría aldeas, no le importaba el cansancio, con sus pies desgastados, con sus pies sucios, llenos de tierra, con horas de caminatas, porque no habían Transmilenio, taxis, buses, aviones, y camine 3, 4, 5 días para recorrer las aldeas, para ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, cumpliendo el propósito de Dios. Hermano, ¿qué nos está pasando en este tiempo? Que tenemos todas las comodidades y no queremos hacerlo. Hermano, hagamos esto por las redes sociales, reunámonos. Y la gente no asiste. Y yo a veces me pregunto qué es lo que pasa realmente con las personas. ¿Por qué no quieren cumplir el llamado, la asignación del Padre? ¿Por qué no quieren crecer? Es que parte del llamado no es salir corriendo y predicar a Cristo a todas las multitudes. Parte del llamado también es mi crecimiento personal. Porque si yo crezco, voy a tener la capacidad de darlo a conocer también a Él. El lema que teníamos, el lema si así se puede llamar, conocerlo para darlo a conocer. Creo que esto es una función importante dentro del cuerpo. Por amor al Padre. Pero también aquí nos muestra el segundo aspecto que es importante y es por compasión por las personas. Tuvo compasión por las gentes. Recorría a Jesús cumpliendo el propósito, voy a parafrasear un poquito, en todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo, cumpliendo el propósito y la voluntad del Padre Eterno. Y al ver las multitudes en esa asignación, en ese llamado, tuvo compasión de ellas. Segundo aspecto definitivamente es que Jesús realizó su ministerio porque tuvo compasión por las gentes, por las personas. ¿Cómo miro a los demás? ¿Con la compasión de Dios? ¿Cómo miro a los demás? Si realmente yo mirara a los demás con la compasión de Dios, definitivamente yo no sería una persona que fuera pasiva en este sentido, sino sería una persona totalmente activa en el cumplimiento del llamado y de la asignación del Padre Eterno. ¿Cómo miro a los demás? ¿Con la compasión de Dios? Hebreos 12, 1 al 2 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menosprezando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Corremos con paciencia la carrera, cumplimos el llamado, cumplimos la asignación. Pero lo más importante, tenemos en derredor una nube grande de testigos que nos están observando, nos están observando. ¿Cómo cumplimos este llamado? ¿Cómo cumplimos esta asignación? Si realmente lo estamos haciendo, si no lo estamos haciendo. Y con el gozo puesto, dice, delante de él sufrió la cruz. Pablo dice en Hechos 20:24, que es nuestro texto base, póngale una marquita ahí, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo.
Da a entender el apóstol Pablo y nos habla de una carrera. Y para correr una carrera se necesitan muchas cosas realmente. Para correr una carrera se necesita una preparación, un entrenamiento. Para ir a los Olímpicos, mire cuántos años de entrenamiento, de sacrificio, de entrega, de disciplina. Y ellos a veces llegan a esa carrera y sí, la terminan, pero a veces no logran el triunfo. Sin embargo, se sienten felices porque hicieron la carrera, porque la terminaron, porque la cumplieron. No es quien llegue de primera, no, es que debemos cumplir con esa carrera, cumplir con nuestro llamado, con nuestra asignación, como dice Pablo, de ninguna cosa hago caso. ¿De qué hacemos caso? Que impiden el cumplimiento del llamado. ¿De qué cosas hago caso que son como barreras para no seguir en la carrera que Dios ha puesto delante de mí? ¿Ah? Para Pablo la carrera no se acababa porque Roma lo perseguía o los judíos lo asediaban y lo querían matar. Para Pablo no se acababa la carrera por los obstáculos que tenía día a día, por las persecuciones, por el hambre, por el dolor, por la enfermedad. Para Pablo no se acababa la carrera por nada de eso. Para Pablo se acababa la carrera cuando cumplía a totalidad el propósito de Dios. ¿Cuándo se acaba tu carrera? ¿Cuándo terminas tu carrera? ¿Cuándo decidas tú o cuándo? Realmente nuestra carrera termina cuando cumplamos a cabalidad en su totalidad el propósito de Dios para nosotros, para nuestra vida. Cuando cumplas a cabalidad el propósito de Dios que está en nosotros por amor al Padre y por compasión a la gente. Acuérdese estos dos aspectos que vimos. Cumplimos el propósito de Dios por amor al Padre y por compasión a la gente. Y cuando lo hacemos de una manera contundente y de una manera adecuada en el diseño de Dios, y lo hacemos con compromiso, con entrega, con fidelidad, corremos con paciencia la carrera, ahí es cuando en el final de nuestros días podemos decir como Pablo, ¿no? He acabado la carrera. No llegó de primera, él no dice gané la carrera, no, he acabado la carrera. He cumplido con el propósito, he cumplido con el llamado, he cumplido con la asignación. Pero la pregunta sería, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en el cumplimiento del propósito de Dios? ¿Sientes que estás cumpliendo el propósito de Dios por amor al Padre? ¿Sientes que estás cumpliendo el propósito de Dios por compasión a las gentes? Porque si no sientes esto, creo que algo está fallando en nosotros. Cuando yo amo al Padre, hago todo por mi Padre. Cuando yo siento compasión por la gente, voy a ellos para cumplir mi llamado y mi asignación. Aún Pablo decía que ni su propia vida era considerada como de valor o de estima, no era preciosa su propia vida, ahí como lo leemos en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. También lo declaró en Gálatas 2:20. La vida de Pablo no era importante con tal que cumpliera su asignación y su llamado. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. ¿Quién vive? ¿Quién vive en ti? Para cumplir el llamado y la asignación realmente tenemos que entender quién es el que vive en nosotros, quién es el que nos ha llamado, quién es el que nos ha escogido, quién es el que nos ha impartido su naturaleza, quién nos ha dado identidad, propósito, quién vive en nosotros. Definitivamente el ministerio para Pablo no es un paseo como queremos algunos, ¿no? La facilidad de las cosas, la comodidad de todas las cosas. Para Pablo definitivamente el ministerio no es ese clase de paseo que nosotros pensamos. Eh, Se cumple realmente en Pablo lo que Cristo le dijo a Ananías. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Para Pablo esto no es un paseo, es una carrera y es una carrera que se corre con paciencia, como lo leímos en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero esto suena algo contradictorio. ¿Cómo que una carrera se puede correr con paciencia? ¿Será que Usain Bolt, corriendo los 100 metros planos, el campeón de la velocidad, el hijo del viento, como le llaman algunos, se paraba en la raya en el partidor y decía, hoy voy a correr con paciencia la carrera? Suena como algo contradictorio, pero cuando no entendemos los términos que están en las escrituras, muchas veces vamos al otro extremo. Es que Pablo dice que hay que correr con paciencia la carrera, entonces yo estoy haciendo todo demasiado paciente. No, aquí no habla de esa paciencia, mis amados. Aquí habla de una paciencia diferente, habla de una paciencia que habla de una paciencia que está referida, es consustancial con fidelidad, perseverancia, constancia. Significa movernos hacia adelante a pesar de la presión o a pesar de los obstáculos que podemos tener. Mire la paciencia que tenía Pablo. Es movernos hacia adelante a pesar de las barreras, de los obstáculos, de los distractores, de todo lo que quiera impedir que salgamos hacia adelante. Eso es lo que significa paciencia aquí. Eso es lo que significa. Y esa es la paciencia que debemos tener nosotros como hijos de Dios. Sí, que nosotros corramos esta carrera con paciencia significa que vamos a seguir adelante a pesar de los obstáculos que podamos tener. Significa que vamos a seguir adelante a pesar de los impedimentos que vengan, a pesar de las dificultades que tengamos, a pesar de la aflicción que pasemos, a pesar de las tormentas que se pongan delante de nosotros. Significa que siempre nos vamos a mover hacia adelante. Amén. Eso es realmente correr con paciencia la carrera que está hablando aquí el apóstol Pablo en Hebreos 12:1. Corramos con paciencia la carrera, siempre adelante, como dicen, ni un paso atrás. Aquí sí cabe ese lema, porque es que aquí no se detiene el proceso de la carrera, siempre nos movemos. Esto habla de una constancia, habla de una fidelidad, habla de un compromiso, donde el Hijo de Dios avanza a pesar de cualquier obstáculo y dificultad que se le pueda presentar, mis amados. A pesar de los distractores, a pesar de las barreras, el Hijo de Dios siempre está avanzando porque es una piedra viva, no es un ladrillo muerto. Y nosotros como hijos definitivamente tenemos que seguir adelante corriendo la carrera que el Padre Eterno nos ha dado, sin importar las dificultades que podamos tener. ¿Qué dificultades estás pasando que puedan impedir que tú cumplas el propósito de Dios? ¿Qué circunstancias estás viviendo tan terribles que puedan impedir que tú cumplas el propósito de Dios? Aquel hijo que se le ha asignado una misión, un llamado, que el Padre Eterno le ha dado un llamado, una asignación, y pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto del reino de Dios. Porque no hay hombres que hayan dejado padres, hijos, hermanos, casas, bienes, por causa de mí, que no reciban en la vida venidera 100 veces más. ¡Wow! Mi carrera termina cuando llegue a la meta. ¿Y cuál es mi meta? ¿Cuál es la meta? Mi meta no la definen mis logros personales, mi meta no la define mis alcances personales, mis títulos, mi meta no la define la cantidad de dinero que pueda llegar a tener, mi meta no la define la cantidad de iglesias que pueda fundar, mi meta no la define la cantidad de congregantes que puedan tener, el millón de almas no la define mi meta no la define nada de eso, sino cuando el Señor me marque el final y allá en la meta esté Él con la bandera a cuadros, has terminado la carrera. Wow. Y diga, allá al final diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es una frase de cajón, es una frase que suena a frase de cajón, más bien. No es que sea una frase de cajón, porque la tenemos concebida en nuestra mente cuando íbamos a los encuentros, tal vez. Pero es una frase que es real. Mi meta la define el Padre Eterno cuando ondee la bandera a cuadros y desde allí nos diga, buen siervo y fiel, buen siervo y fiel, has corrido con paciencia la carrera.
Nada te ha detenido en el propósito. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra y disfruta los deleites del Padre eterno. Entra en el gozo de tu Señor. La carrera la define y se define no en el comienzo de la misma. Abel Prado va de primeras, va a ganar, va a ganar. No, eso no se define en el arranque. Puedes haber arrancado a toda velocidad, pero en el primer obstáculo te detuviste, te distrajiste, te caíste. No, y sigues adelante. La carrera no se define en el transcurso de la misma. No, es que va bien, es que va avanzando, es que... No, ni siquiera se define. Realmente una carrera se define, es en el final de la misma. Porque muchos comienzan bien y terminan mal. Y otros comienzan mal, pero terminan bien. Muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. La carrera, realmente yo pienso eso, se define en el final de nuestras vidas. Mateo 19:30, tiene que ver el comienzo. Pues la verdad me confronto mucho en ese sentido, porque habían muchos que habían comenzado bien, profetas, evangelistas, maestros, pero terminaron mal, porque cuando llegaron allí a la meta, el Padre les dijo, delante de vosotros van a ir las prostitutas y los ladrones que hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios, ayúdanos a cumplir con la asignación y el llamado. ¿Por qué hago la carrera? ¿Por qué estás haciendo esta carrera? ¿Por qué te estás reuniendo con nosotros? Porque por un acto religioso, porque pecaste esta semana y quieres entonces venir acá y hagamos una oración y listo, ya quedó saldadas las cuentas. ¿Por qué hacemos la carrera? Por amor al Padre y por compasión a la gente, ¿realmente estamos haciendo la carrera? ¿Por qué estás haciendo la carrera? ¿Cómo se hace esta carrera? Como leíamos ahí en Hechos 20:24, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cómo se hace la carrera? Con gozo, mis amados. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Y qué es gozo? ¿Qué es gozo? ¿Es un estado de alegría temporal? ¿Qué gozo? ¿Qué es gozo? Es un estado de alegría que según las circunstancias externas que esté viviendo, puedo estar contento, alegre. ¿Qué es gozo realmente? Gozo definitivamente es un estado impartido en la vida del creyente. Gozo es un fruto o es el fruto del Espíritu Santo que tiene que evidenciarse. No es un estado de ánimo que se evidencia según las circunstancias que vives. No es un estado de ánimo que si tengo dinero voy a expresarlo. No es un estado de ánimo que si tengo salud voy. ¿Se imagina a los hijos de Dios operando y viviendo y cumpliendo su propósito según el estado de ánimo que tienen? ¿Cómo sería esto? Sería terrible realmente. Si hay gozo, pues lo hago. Pero si no hay gozo, no lo hago. Pero lastimosamente aún vemos que operan muchos de esa forma. Muchos hijos de Dios operan de esa manera. Bueno, no sé si llamarlo hijos, que si fueran hijos, definitivamente el gozo es un fruto del Espíritu Santo que está impartido en nuestras vidas y que no depende de las circunstancias externas. Cuando se es hijo, tiene ese estado impartido en su vida. ¿Se imagina entonces? Hermano, hoy la verdad no quiero escucharlo porque no tengo gozo. Hoy voy a ir, si hay una reunión, hoy voy a ir porque tengo gozo en mi corazón. Hoy no voy porque no tengo gozo. Hoy lo hago, hoy me voy a portar como hijo porque tengo gozo. Mañana no me porto como hijo porque no tengo gozo. Entonces sería realmente terrible que dependiéramos de un estado de ánimo. El gozo no es eso, no es eso realmente. Se imagina usted por un segundo operando de esa manera. Pero el mismo Jesús dijo, por el gozo puesto delante de él, soportó y cumplió el propósito eterno. Nada puede detener el avance del propósito eterno en nuestras vidas, porque tenemos el gozo, que es un estado del Espíritu Santo, que es un fruto del Espíritu Santo. Nada detuvo a Jesús.
Y él, en su estado de ánimo, en el final de sus días, estaba en un estado tremendo. Padre, ¿usted cree que él lo dijo por decir? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, quita de mí este dolor. No soporto más esto, Señor. Si es posible, hazlo, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Por el gozo. Señor. Es que la naturaleza de Dios no es solo amor. Dios no tiene amor, decimos. Entonces su naturaleza es amor. Pero su naturaleza también no es que tenga gozo. Entonces el Señor se goza porque la humanidad le está honrando. No, es que su naturaleza es de gozo. Y esa naturaleza impartida en nosotros, pues no es que produce un gozo temporal. No, mi naturaleza ahora tiene amor, pero también contiene gozo. El gozo del Señor mi fortaleza es, dice Nehemías, ¿no? Es mi fuerza para seguir adelante. El gozo del Señor es el que me alimenta para seguir adelante. Su naturaleza en mí es la que la que hace que nada me detenga en el avance del propósito de Dios. Segunda de Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Definitivamente para Pablo esto no era un paseo. Para Pablo se cumplía lo que el Señor le había dicho a Ananías, le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Segunda de Corintios 6:1 al 10 habla de todo lo que Pablo estaba viviendo, atravesando, circunstancias difíciles, circunstancias que realmente evidenciaban que yo no sé cómo aguantó Pablo. Yo realmente no entiendo cómo aguantaba Pablo tantas cosas. Así pues nosotros como colaboradores suyos, 2 Corintios 6:1, como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos a nosotros como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, como no muertos, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Wow. ¿Qué nos puede detener en el cumplimiento del propósito de Dios? ¿Qué detenía a Pablo en el cumplimiento del propósito de Dios? ¿Qué te puede detener a ti en el avance, el cumplimiento del propósito de Dios? Los placeres temporales que te ofrece el sistema, las cárceles, como vivía Pablo. Es que Pablo vivía cárceles no porque fuera ladrón, homicida, violador. Pablo vivía cárceles por cumplir el propósito de Dios, que es más duro ahora, que es más duro y difícil aún. Por eso decía, ¿qué detenía a Pablo? Los azotes, las cárceles, los trabajos, los desvelos, los ayunos, la pobreza, el hambre, la miseria. ¿Qué lo detenía? La mala fama que le hacía a la gente, el murmurar que eran engañadores, las mentiras del pueblo. ¿Qué lo detenía, Pablo, en el cumplimiento del propósito de Dios? ¿Qué te puede detener a ti? Hermano, es que se me partió la uña y no puedo seguir cumpliendo el propósito de Dios. En esta carrera se avanza y se debe tener muy clara cuál es la meta. Que a pesar de los factores de resistencia o de oposición, no hay nada que me detenga. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, hambre, persecución, muerte, enfermedad.
¿Qué nos puede separar? ¿Qué nos puede detener en el avance del propósito de Dios? Por amor al Padre, por amor a las gentes, ¿qué me puede detener o distraer de la carrera? ¿Qué factores de resistencia, qué obstáculos me pueden detener o distraer de la carrera? Perdónenme, pero a veces hacemos una tormenta en un vaso de agua. Pero cuando yo miro la vida del apóstol Pablo, para él esto no era un paseo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que no paraba. Siempre seguía adelante. Corría con paciencia la carrera, perseverando siempre adelante. ¿Qué me puede detener a mí? ¿Qué me puede distraer? En 2 de Timoteo 4, 7 al 8 dice el apóstol Pablo. 2 de Timoteo 4, 7 al 8 le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He acabado con gozo la carrera, vio realizado en su vida lo que había comenzado en esta carrera, vio que a pesar de los obstáculos él avanzaba, que aún no estimaba preciosa su propia vida para él mismo, que aún sus intereses personales pasaban a segundo, tercer, cuarto plano, con tal de cumplir el propósito de Dios, con tal de avanzar, con tal de crecer, con tal de cumplir el llamado, la asignación que el Padre le había dado. Debemos tener muy claro que tenemos una meta que alcanzar por el gozo puesto delante del Señor. El gozo del Señor definitivamente es nuestra fortaleza. Jesús en su oración de Juan 17:6 decía: he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué es dar a conocer su nombre? ¿Realmente? ¿Es tener un conocimiento de lo que es Él y expresarlo a los demás? ¿Qué es dar a conocer el nombre del Señor Jesús? Juan 17:6. Es dar a conocer su carácter, es dar a conocer su naturaleza, es dar a conocer su ser, es dar a conocer su esencia, es dar a conocer su propósito eterno, es conocer íntimamente su llamado o su asignación que Él ha depositado en mí para ponernos a nosotros como testigos, como administradores de la gracia. Así es que realmente damos a conocer el nombre del Padre, que es dar a conocer su nombre. Su nombre lo contiene todo. Yo soy el que soy. Yo soy tu paz, yo soy tu avance, yo soy el cumplimiento de su buena voluntad santa y agradable. Yo soy el que pongo en ti el querer como el hacer. Yo soy el que te doy todas las cosas. Yo te doy salud, te doy bienestar, te doy fuerza para perseverar. Yo soy el que te he dado el amor del Padre que está en ti, el gozo, para que puedas perseverar y seguir adelante. Para ponerte, pero con un propósito, para ponerte a ti como testigo, como leemos en Hechos 20:24. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para ponerte como testigo, como ministro del Evangelio, de todas las cosas que has podido ver. Mis amados, creo que tenemos un llamado que cumplir, una labor que cumplir, para ponerte como testigo del Evangelio de la gracia de Dios, no de cualquier evangelio religioso, sino de un evangelio que tenemos que conocer a plenitud para darlo a conocer. Gracias a Dios, porque nos hizo ministros competentes, pero en medio de ese llamado y asignación, tenemos que cumplirlo de una manera eficaz y contundente, por amor al Padre y por amor a las gentes. ¿Cómo estás cumpliendo tu llamado? ¿Cómo estás cumpliendo tu asignación? ¿Al primer obstáculo te detienes o al contrario, sigues y perseveras hacia adelante? Avanzando, corriendo con paciencia la carrera, para que al final de los días puedas decir como Pablo: he acabado la carrera. Con gozo, con libertad, con alegría. He acabado la carrera. He acabado, he cumplido el propósito del Padre. He cumplido el llamado, he cumplido la asignación. He cumplido lo que Él me ha dicho. Solo pido a Dios que nos ayude como hijos amados a cumplir con nuestro llamado,
a cumplir con nuestra asignación. Necesitamos que realmente nosotros seamos entendidos de cuál es la buena voluntad del Padre, que es santa, agradable y perfecta. Señor, ayúdanos, como Pablo, a conocerte como Jesús, tu Hijo, a cumplir con ese llamado y con esa asignación que tú nos haces. Ayúdanos, como dice Hechos 24, a no hacer caso de ninguna cosa que quiera impedir el cumplimiento de tu propósito eterno, Señor. A no hacer caso de ninguna cosa que quiera impedir que cumplamos con tu llamado y tu asignación. A no estimar preciosas nuestras vidas, Señor, ni aun para nosotros mismos, con tal de cumplir con amor la carrera, el llamado, la asignación. Con tal de acabar nuestra carrera con gozo, y es con gozo, no por obligación. Que no sea por obligación o porque tenemos que hacerlo, o porque si no lo hacemos nos condenamos. Ayúdanos a terminar esta carrera con libertad y gozo en nuestro corazón, a cumplir el ministerio que recibimos de ti, Señor eterno, y a ser testigos a las gentes, por amor a las gentes, por compasión a las gentes, a ser testigos a ellos del Evangelio de la gracia de Dios. Padre, gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos a cada hijo tuyo que está oyendo este mensaje, para que sea entendido en cuál es el propósito de tu voluntad en él, y que pueda cumplir con compromiso, fidelidad, obediencia, la voluntad tuya, Señor, el llamado tuyo, la asignación tuya para sus vidas. Que podamos seguir adelante, cumpliendo ese propósito eterno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces ya saben, mañana nos vemos por Zoom, 9 de la mañana, para seguir hablando de este tema tan interesante, del llamado y la asignación de Dios para nuestras vidas. Chao, bendecidos en Cristo.